Hola mi gente, queridos amigos. Hoy vamos a continuar con el análisis que estábamos haciendo de la situación de los derechos humanos en Cuba y del análisis que estábamos haciendo de los artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, uno por uno, y comprobando en qué punto el régimen castrista viola estos derechos y por qué es que se ha llamado reiteradamente al régimen cubano a colaborar con las misiones de Naciones Unidas, con Amnistía Internacional, con Human Rights Watch, con el Alto Comisionado y el gobierno, o sea, el régimen cubano se ha negado sistemáticamente a estos pedidos, ¿no? A esta reclamación. Entonces vamos hoy a seguir con el artículo 3. Ya habíamos visto los artículos 1 y 2. Vamos a ver el artículo 3. Son artículos ahora, los que voy a hablar son bastante generales, por eso se engloban uno dentro del otro. Pero bueno, vamos a ir viendo. Por ejemplo, aquí está el artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Bien, esto es bastante problemático en Cuba. En Cuba todo el mundo sabe que el derecho a la vida, sí, los castristas salen a comérselo vivo a uno enseguida, sí, porque tenemos el derecho a la atención médica gratuita, bla, 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 y eso es el primer derecho a la vida que hay. Eso es discutible porque, bueno, en primer lugar no es gratuito. Eh, y vamos entonces a ver en qué nos podemos fijar aquí. El derecho a la vida, por supuesto, es un derecho fundamental, es un derecho que tiene cualquiera, a que no se le prive de la vida. Eh, a la libertad. Bueno, en el caso de la libertad, ahí tenemos el problema grande, que en Cuba precisamente estamos hablando de las libertades que se violan, de las libertades individuales de la persona, que son sistemáticamente violadas, pisoteadas y no se tienen en cuenta. Y a la seguridad de su persona. Y la seguridad de la persona incluye que a mí no me va a pasar nada por yo promover o expresar o lo que sea públicamente mi forma de pensar y mi criterio. Eso es un tema pendiente. Eh, y todos sabemos, bueno, que el derecho a la libertad en Cuba está pendiente de un hilo. No, si te portas bien relativamente en lo que es políticamente, ya sabes que vas a estar libre de que te priven de la libertad y todo eso, pero bueno, privar de la libertad no es solamente encarcelarte por 5 10 15 20 años. Privar de la libertad es también limitar tus movimientos, o sea, que quieras salir de tu casa y no se te permita salir, que quieras pasar por una calle y por un motivo que tú no conoces y que no se te explica, no te quieran dejar pasar. Eh, todo eso son violaciones a la libertad. Que alguien te detenga y te deje te detenga, por ejemplo, en el vedado y te suelte por Alamar o te suelte por la Lisa, eso es atentar contra la libertad porque me estás privando de mi libertad de movimiento, de ir a donde yo iba. Y si me citas sin una orden judicial, me estás privando de la libertad y entonces todo eso afecta también a mi seguridad porque yo no sé en qué situación jurídica, en qué situación me encuentro. Es una cosa y eso en Cuba se da constantemente, las detenciones express, eh, todas estas cosas se dan, los cercos a las viviendas de los opositores, todo eso son violaciones y limitaciones a la libertad y a la seguridad de la persona. Artículo 4. Vamos a ver el artículo 4 que tiene. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Ok, eso, por supuesto. Hoy no hay gobierno, no hay Estado que no le parezca factible, ¿no? Votar por ningún tipo de esclavitud ni nada de esas cosas. La esclavitud, cuando nosotros pensamos en esclavitud, nos estamos imaginando enseguida, nos retrotraemos a la época de la trata de esclavos, de los esclavos traídos fundamentalmente de África, que llevados a trabajar bajo condiciones inhumanas en plantaciones, ese tipo de trata, ¿no? De personas vendidas como si fueran ganado. Eso es lo que nos viene a la mente. Pero no es esa la única esclavitud que hay.
Hay esclavitud, por ejemplo, se da muchísimo en países como China, pero bueno, aquí no estamos analizando el caso de China. En China, sabe que agarran a las personas, se las llevan a un lugar X, que están muchos meses sin ver a su familia, los ponen a trabajar y a producir, etcétera, etcétera, y no tienen derecho a regresar a su casa. O sea, es una coerción total. En el caso de Cuba, que es el que nos ocupa, no existe una esclavitud como tal, ni una servidumbre, pero son 11 millones de personas que están prácticamente en un estado de semiservidumbre, de semiesclavitud. ¿Por qué? Porque estás trabajando, estás ejerciendo, ejerciendo tus funciones, estás trabajando y estás proveyendo al Estado de riqueza económica, estás proveyéndolo con el fruto de tu trabajo, trabajo por el cual el cubano no recibe un salario ni mínimamente decoroso, porque ganar de entre 20 y 25 dólares al mes, eso no es un salario decoroso en ninguna parte. En ninguna parte. Si hay un país que lo gane, pues está muy mal. Pero en el caso de Cuba ya es tiempo ya de que termine este tipo de abuso. Y eso es un tipo de, si nos ponemos a analizarlo bien, es un tipo de esclavitud. Por ejemplo, si una persona declara un trabajo voluntario y esa persona dice que no quiere ir, no quiere asistir porque o no puede asistir o simplemente no lo desea porque no es su deseo, esa persona va a ser sometido a presión y sometido a muchas cosas porque no quiso ir a un trabajo voluntario. Estos tiempos ya han ido pasando un poco, ya no sé, ya en Cuba yo no creo ya que se den tanto esto de los trabajos voluntarios como en esta época que sí fue muy terrible, ¿no? La década de los 60, 70, 80, que era constante los trabajos voluntarios, aquellos trabajos productivos de los que nadie veía lo producido. Y teníamos el caso más claro que para mí, yo no sé para ustedes, para mí es esclavitud infantil, que es poner a trabajar a niños de 14 años como jornaleros durante 8 horas de trabajo en la agricultura. Y esto era obligatorio, porque esto te podía costar, te costaba los estudios. En Cuba los estudios son obligatorios, pero entonces por otro lado te obligan a cumplir una función que no es la tuya, a hacer un trabajo que no quieres realizar por la fuerza. Y esto fue así durante muchísimo tiempo. Yo mismo asistí a 6 etapas de escuelas al campo y esto no era otra cosa que trabajo esclavo infantil. Eso era esclavitud infantil, no tiene otra clasificación. Cuando hay una persona que es menor de edad, que no quiere, que está yendo por la fuerza a hacer una labor de agricultura, que es una labor de peones, de jornaleros, de agricultores, una labor para que ni siquiera está capacitado. Pero lo fundamental no es eso, sino que no quiere o no quiere ir. Eso es una forma de esclavitud. Y eso en Cuba nunca se habla, nunca se trata de ese tema. Y bueno, yo tengo un programa donde detallo, ¿no?, un poco el asunto este de las escuelas del campo. Y es en los 2 primeros programas que hice en este canal, que son sobre la educación en Cuba. Y ahí, bueno, pueden ver un poco más sobre el testimonio que tengo y todas estas cosas. Veamos el artículo 5. Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Bueno, aquí tenemos un punto bastante caliente, porque el gobierno cubano, el régimen cubano, en boca de Fidel Castro muchas veces aseguró, juró y reiteró y se indignó diciendo que en Cuba jamás había habido un torturado. Y esto, según los testimonios de muchísimas personas que han estado en prisión, sobre todo presos políticos, es totalmente incierto, es falso. Sí se produjeron torturas físicas, psicológicas, y hay que tener en cuenta que darle a una persona una comida que está prácticamente echada a perder, una comida que tenga gusano, una comida que evidentemente puede ser hecha de cualquier cosa, de un perro, que uno no sabe de qué es, que recibe un agua que no está filtrada, que no está tratada. Eso es un tipo de tortura. Eso es un tipo de tortura. Privar a un preso de la atención médica necesaria o demorársela
es un tipo de tortura. Privarlo de la visita familiar es tortura. Y todo esto se ha hecho en Cuba. En Cuba todo el mundo sabe que cuando te llevan a lugares como Villa Marista, ahí estás sometido a torturas psicológicas que son confundir el horario, te suprimen el horario para hacerte perder la orientación, te cambian el horario de los desayunos, de lo que te van a dar de comer, eh, hacen amenazas con la familia, hacen chantajes, todo tipo de cosas, todo tipo de tretas de estas psicológicas, y eso es tortura, por supuesto. Y en el presidio político, bueno, están todos los testimonios de cientos de tantos presos que fueron sometidos a golpizas, a vejámenes, a trabajo forzado, a bayonetazos, eh, eh, y algunos que, bueno, que murieron. Y todos tenemos el caso, hay casos tan emblemáticos como el de Pedro Luis Boitel, que murió en huelga de hambre. Eh, Está hay otros muchos casos de gente que recibió, está el caso de Hugo Mato, que durante 20 años fue sometido también a torturas, otros tantísimos presos. Está el caso del Chino Tan, que de un bayonetazo en la femoral lo mataron. Hubo otro caso de otro preso que fue asesinado con un candado en la cabeza, un golpe de un candado en la cabeza. Y bueno, y muchísimos casos que no se conocen todavía, otros que se han ido conociendo a lo largo de los años, pero se sabe perfectamente que sí, en Cuba existe la tortura en las cárceles. Eso es un trato cruel y es una tortura. Y entre los tratos crueles está todo esto que mencioné: privar de la atención médica, demorar la atención médica, privar de la visita familiar. Todos esos son tratos crueles e inhumanos. Y tratos también degradantes que, por ejemplo, a una persona que no esté presa, hacerle un meeting de repudio, que todos sabemos que eso no es el pueblo indignado. Puede que haya uno, dos o tres que se presten, pero eso es siempre planificado y organizado por el Ministerio del Interior, o sea, por la Seguridad del Estado. Y hay agentes que se dedican a esto. Y esto de hacerle a la persona un meeting de repudio, de humillarla, de ensuciar su casa, de hacerle pintadas, de gritarle improperios, groserías, de llegar incluso a darle golpes, estos son tratos inhumanos y degradantes, y eso va en contra de todo derecho humano. Esta es otra de las cosas que se le han señalado a Cuba, de las pocas cosas que las Naciones Unidas le señala a Cuba. Esta ha sido una. Bien, artículo 6. El artículo 6 dice que todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que usted es una persona que tiene derecho a acceder a un trato judicial justo, a que se le trate de acuerdo a la ley, dentro del marco de la ley, que usted tiene derecho a ser representado jurídicamente o a asumir su propia representación jurídica, porque usted es una personalidad jurídica, usted es una persona que como ciudadano del país tiene derecho a ser tratado de acuerdo con las leyes y a hacer uso de las leyes también. Y esto en Cuba, bueno, todos sabemos cómo se produce. En Cuba la personalidad jurídica no solamente es un asunto que se limita individualmente, sino que se limita colectivamente, porque las personas que están agrupadas, por ejemplo, en un colectivo de trabajadores, no tienen derecho tampoco ninguno contra la administración, porque eso se sabe perfectamente. Yo mismo tuve la experiencia de que yo demandé a la administración una vez y fue dificilísimo lograr que la administración cediera para que la cosa no llegara a mayores, ¿no? Porque había mucho estado de opinión entre la gente. Y yo recuerdo que de varios lugares que yo busqué para que hubiera algún abogado que se hiciera cargo del caso de los trabajadores contra la administración, no encontré ni uno que lo hicieran. Incluso no, me miraban así como si fuera un marciano. Pues así es en Cuba. En Cuba sabemos que eso de la personalidad jurídica, eso es un bluff. En Cuba no existe porque las leyes son pisoteadas por el mismo Estado
constantemente y ellos aplican la ley según les convenga y a quien les convenga y a quien no. Eso es perfectamente conocido. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrija esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Bueno, pues esto es más de lo mismo. Esto quiere decir que el ciudadano debe estar según la ley y la ley debe ampararlo y protegerlo contra cualquier tipo de situación como las que describí: mítines de repudio, prisiones temporales, encarcelamiento temporal, movimiento forzado de su trayectoria, de su rumbo, de su dirección, todo este tipo de cosas que se le hacen a la oposición en Cuba, encerrarlos con un candado dentro de su casa. O sea, todas las personas debieran estar protegidas contra este tipo de discriminación, pero no son protegidas porque en Cuba sencillamente es imposible. ¿Por qué? Porque en Cuba no existe separación de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, como en las democracias. En Cuba, el ejecutivo, el legislativo y el judicial son un mismo poder. O sea, quien hace la ley hace todo, hace la trampa y dicta y es juez y verdugo y es todo. Así que es inútil hablar en Cuba de un respeto por la ley y por la seguridad jurídica de las personas. Eso no tiene ningún sentido. Artículo 8. Tiene que ver con lo mismo. Dice: toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Pues, ¿qué pasa también? Es lo mismo, más de lo mismo. En Cuba, como ya estaba explicando ahora, el poder, lo que es el poder jurídico, el legislativo, el ejecutivo, todo está en las mismas manos. O sea, no hay una separación y por lo tanto no hay un interés ni hay una potestad para amparar a ningún ciudadano contra cualquier abuso, porque es una misma maquinaria la que genera el abuso. La misma maquinaria que genera el abuso es la misma que juzga y la misma que legisla. O sea que es una cosa absurda pretender que va a ser que un ciudadano en Cuba va a ser amparado por los tribunales, porque eso no va a pasar. Y ejemplos tenemos sobradísimos tenemos ejemplos de eso. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Bien. A esto me refería al principio. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Bien, detenido. Vamos a ir primero a detenido. ¿En qué consiste que detengan a una persona? Que a uno lo detengan no es solamente que te detengan para encarcelarte, no. Uno puede ser detenido cuando uno va camino a su trabajo, camino a casa de un amigo, camino a una fiesta o a una reunión, a lo que le dé la gana, absolutamente, y nadie puede obstruirle y nadie puede detenerlo durante su trayecto. Nadie puede, según las leyes internacionales, según esta declaración, es una violación que usted sea detenido en la calle sin ningún motivo, sin ninguna excusa. Pero ¿qué ocurre? Que la excusa se la inventan. La excusa se la inventan. Por ejemplo, un ciudadano que vaya en la calle y que se le detenga para revisarle su maletín, sus pertenencias, eso es una violación. Eso es una violación. Está siendo detenido arbitrariamente y siendo sometido a una humillación, a un maltrato. Que un ciudadano, como el caso de Cuba, haya tenido que portar un carnet de identidad obligatoriamente de 22 o 23 páginas, eso es una cosa que es increíble, ¿no? Es una cosa que yo lo cuento y la gente no me lo cree. O sea que si usted no puede ser arbitrariamente detenido, pues en Cuba eso es constante. Usted viene un automóvil civil con personas vestidas de civil, lo sujetan a usted, lo entran dentro del automóvil, lo sueltan en otra parte a 6, 7, 8 kilómetros de donde usted se dirigía, y ya usted está privándose de llegar al lugar donde iba. Ya eso es una detención arbitraria.
que a usted lo citen sin una orden judicial para hacerle un interrogatorio de 3-4 horas, eso es una detención arbitraria, eso viola la Declaración de Derechos Humanos. Lo mismo si usted es detenido sin un motivo, sin una orden de detención de judicial, sin una orden de un juez competente, pues eso es una violación. Y desterrado, bueno, pues si usted es forzado a dejar su país bajo amenaza, incluso de que le ocurrirá a usted algo, o a usted o a sus familiares, pues eso es un destierro, eso es también penado, eso está contraviene la Declaración de Derechos Humanos, y eso sabemos que muchísima gente que quisieran estar en Cuba no pueden estar en Cuba porque han sido prácticamente obligados a salir de Cuba, han sido prácticamente expulsados de Cuba porque, bueno, si no te vas de Cuba vas a continuar preso o vas a sufrir las consecuencias de manera física, o tú o tu familia. Esas son las amenazas. Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Pero en Cuba ya sabemos cómo funciona el derecho penal, cómo funciona el código penal, que efectivamente sí hay un código penal, pero los abogados defensores realmente no tienen ese papel tal de abogados defensores. Lo más que hacen es tratar de suavizar, en los que más hacen, tratan de suavizar ligeramente, de suavizar un poco la pena que se va a imponer, apoyándose en hechos de que es la primera vez que comete el delito, o que la revolución es buena, que puede darle otra oportunidad, etcétera, cosas así como esa, que el acusado reconoce el delito que cometió, cosas como esas, y que bueno, y que por eso bueno merece una especie de perdón, ¿no? O de reducción de la condena. Y hacer oída públicamente, bueno, pues sabemos que no. Usted no tiene derecho en Cuba, en ninguna parte, a ser oída públicamente porque usted va a ir preso. Y en condiciones de igualdad, mucho menos. Y usted no puede decidir en Cuba si el juicio va a ser público o va a ser cerrado. Porque cada vez que hay un juicio contra un opositor, muchísimas veces lo hacen a puerta cerrada, no dejan entrar a los periodistas, no dejan entrar al público, no dejan entrar a la familia, y así es el tipo de derecho que se le concede a las personas en Cuba en caso de juicio. Esto es que yo leo la declaración una por una y me parece que no hay un solo artículo que aquí no esté contravenido y no esté violado por el régimen castrista. Así que bueno, yo voy a llegar en esta oportunidad hasta este 10 para no hacerlo largo, y vamos a continuar el próximo, que ya vendrá el artículo 11, y bueno, pues seguiremos así analizando estos artículos uno por uno y viendo y comprobando cómo se violan hasta que ya lleguemos a la conclusión. Así que bueno, vamos a seguir después con otro tema. Yo voy a tratar el tema también de la Constitución de 1940. Ya yo dejé el link en la sección comunidad de mi canal, dejé el link para que puedan descargarse la Constitución del 40, puedan leerla, puedan estudiársela. Y quiero hacer una serie de programas también estudiando esto de la Constitución del 40 y viendo las enmiendas que habría que poderle hacer, qué es lo que nos gusta de esa Constitución, qué pensamos que es bueno, qué pensamos que no es tan bueno, y así, cosas así, porque es muy importante que los cubanos conozcamos muy bien esta Constitución del 40, porque es por la que estamos luchando para que vuelva otra vez a ser la Constitución nuestra, la que siempre debió haber sido y nunca debió haber sido suspendida por ninguna ley fundamental ni ninguna de esas cosas. Así que bueno, les deseo muy buenas noches, tardes, lo que sea, y nos vemos prontito. Ya, chao.